Casi en ningún lugar enseñan a shortear y en muy pocos lugares enseñan conocimiento práctico actualizado para operar los mercados en vivo, porque son realmente muy pocas personas las que se dedican a lo que estamos haciendo en esto, acá. Entonces, si el 98% de las personas va al alza, quiere decir que hay un 2%, apenitas más, de personas que shortean. Saber shortear o saber abrir una operación de short no te garantiza el éxito. O sea, no es así de fácil. Digamos, hay que pasar un determinado sacrificio para poder sacar la rentabilidad que buscamos y poder finalmente operar este mercado sin desviarnos del objetivo inicial, que es simplemente ABC y lo que ustedes ya saben, sin desviarse. Operar sin desviarse de la gestión de riesgo y esas cuestiones es lo que se aprende en Trading Pro. Y llevas la cuenta de 20 a 1000, entonces comprendiste bastantes cosas si no te fuiste por las ramas mientras lo estabas haciendo. Ahora lo que estamos haciendo es otra cosa completamente distinta. Aprovechamos todos esos conocimientos de Trading Pro y vamos a Head Share. ¿Por qué hacemos esto? Porque normalmente las personas tienen abiertas operaciones de spot o inversiones más que trades y están completamente expuestos al alza. Su único escudo de protección es el porcentaje de liquidez con el que manejan el portfolio. O sea, tienen un porcentaje de liquidez en el portfolio y eso es lo único que ataja eventuales ataques o movimientos de fluctuación porcentual, es decir, movimiento del activo natural cuando se mueve el precio. Ese porcentaje de liquidez, que entre más alto sea, más protegido va a estar o menos expuesto va a estar el portfolio, por lo tanto, menos expuesto al riesgo real. Vamos a hacer una salvedad o un comunicado importante para lo que sigue la clase. Existe el riesgo, y esto es para anotar, existe el riesgo real y existe el riesgo temporal. El riesgo real es cuando se liquida el dinero. O sea, el dinero expuesto a la posibilidad de eliminarse del bolsillo a través de la liquidación, que es el camino más directo a eso es riesgo real. El riesgo real del portfolio siempre tiene que ser limitado a lo máximo posible o inexistente. Después existe el riesgo temporal. El riesgo temporal es la exposición a la fluctuación negativa o positiva que tiene tu inversión dentro de un plazo de tiempo, pero no se elimina ese dinero, simplemente disminuye en algunas ocasiones considerablemente, porque si ustedes se fijan los retornos del bear market anterior, desde máximos hasta mínimos, las inversiones se han disminuido considerablemente, hasta en ocasiones 90%. Pero fíjense cómo Bitcoin bajó desde 68 hasta 15.000, generando una baja del 80% en los holders de Bitcoin. Y luego, esta alza, desde 15.000 hasta 70.000 que estamos viendo, ese es el ejemplo perfecto de riesgo temporal. ¿Okay? Eso es riesgo temporal. Fluctuación temporal, no se elimina el dinero. Pero si lo contrario hubiese pasado y nosotros hubiésemos tenido puntos de liquidación y BTC con esa caída estratosférica hubiese eliminado el dinero, eso sería riesgo real. ¿Qué queremos o qué es lo máximo a lo que un portfolio se puede exponer de acuerdo a los sistemas que estamos respetando en Financeflix y en Trading Pro? Lo máximo que un portfolio puede tener de riesgo real es el 6%. No se puede exponer en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, más del 6% a riesgo real. Es decir, se elimina el dinero. Eso es lo máximo. ¿Cómo se puede hacer? Acá se pone en juego la creatividad del operador. Se pueden hacer 6 operaciones del 1% en distintos puntos, en distintos momentos, pero bajo ninguna... Una vez que se elimina ese 6%, porque el mercado no fue a favor de las probabilidades que el operador consideró, no se vuelve a operar de esa manera hasta que los otros sistemas del portfolio recuperen ese 6%. Entonces, el 6% es un tope del riesgo real. En cuanto al riesgo temporal, es bastante subjetivo a cuánto riesgo temporal. Eso ya es una cuestión depende enteramente de la aversión al riesgo del inversor. El porcentaje de riesgo temporal al que claramente hay muchas formas de atajar ese riesgo. Digamos, si uno tiene $100.000 fuera del mercado cripto y mete 5.000 en cripto y a partir de esos 5.000 trabaja, bueno, entonces ya está atajando el riesgo
temporal con el porcentaje que decide alocar en el mercado. Y después, claro, esos 5.000 podrán tener una administración específica, pero ya está atajado el riesgo. No es lo mismo tener 100.000 y tener 100.000 en el mercado cripto. Eso, no, o sea, no. Porque, por ejemplo, les comento, para darle por lo menos, por más que es un aspecto subjetivo, esta consideración de cuánto porcentaje puede estar expuesto a riesgo temporal, podemos pensar, decir, por ejemplo, bueno, si tiene 100.000 afuera y pone 5.000 en el mercado, puede exponer al riesgo real. Les comento que tiene completamente conexión con la aversión al riesgo. O sea, algunos porque tienen más ingresos, porque tienen más flujo, porque tienen cualquier cuestión personal que le permita tener más riesgo. Otros tendrán que ser más conservadores, son más jóvenes, pueden ser más arriesgados, tienen casa, seguridad, techo. O sea, depende del inversor en sí el porcentaje que se aloca a riesgo temporal. Aclarado, riesgo real, riesgo temporal, son dos cosas distintas que se tienen que tener en cuenta. Entonces, vamos directo a hedge. Nosotros podemos tener planes idealmente mediano y largo plazo cuando hablamos de inversiones spot. No podemos pretender que el mercado reconozca el valor que nosotros reconocemos en el mercado a la semana, a las 2 semanas, a los meses. El mercado tarda, no solo activo por activo, sino que el mercado en conjunto. O sea, que todo el mercado se comporte de una manera, necesitas catalizadores que puedan acompañar el razonamiento que tiene sentido. Por ejemplo, no solo en el mercado cripto, si lo extrapolamos al mercado de Estados Unidos y lo vemos, hay muchas acciones que en los papeles, en los balances, son una maravilla, pero el gráfico todavía no lo puede representar, por más que haya bull market. El mercado todavía no lo comprende, no lo entiende y parecería que está regalada, pero no lo ve el mercado todavía. Entonces, eso por un lado. Hay inversiones de corto también existen. Normalmente estamos hablando de, bueno, micros ABC que se operan para darle movilidad y experiencia al operador, pero idealmente mediano y largo. Hay dos maneras de operar el mediano y largo. Entrar y olvidarte por completo y listo, y que pase lo que tenga que pasar, o entrar y hacer algún tipo de administración activa. Entonces, si vos haces algún tipo de administración activa, que es lo que vamos a explicar ahora, se puede hacer de esta manera. ¿Por qué uno querría cubrir un portfolio? Y esta es una buena pregunta. Si uno realmente va de mediano plazo con la inversión, 6 meses, 7, 8, 9, 10, un año, o largo, 1 año y medio, 2, ¿por qué quiere hacer operaciones durante ese plazo? Si el resultado lo está buscando en un tiempo que todavía no existe y es completamente incierto. Cada uno, si le salieron respuestas a cada uno de ustedes, buenísimo, significa que tienen criterio. Si no, la respuesta es completamente subjetiva, podría ser ansiedad, creencia de que se está perdiendo de algo, necesidad de actuar frente a los movimientos de su portfolio. Cualquier cosa puede ser que haga creer a uno que necesite hacer administración activa. Por otro lado, está la realidad de que si hace administración activa puede proteger el portfolio y aumentar la capacidad, la totalidad de nominales que tiene para que cuando llegue el día de cerrar la inversión de mediano o largo, esa inversión sea aún más fructífera que con administración pasiva. ¿Cómo hacemos administración activa con el short? Si estamos hablando de que las posiciones de largo y mediano son de long, o sea, vamos al alza, y que todo el portfolio está expuesto solo al alza, parecería que tendría sentido comprender que hay algunos puntos específicos del gráfico en el que tiene más sentido meter una posición de short. Nosotros, porque hicimos Trading Pro y lo hicimos bien, comprendemos que tenemos la capacidad de operar un sistema que nos provea de entradas de short. No nos vamos a concentrar en el long, ahora nos vamos a concentrar solo en short. Nosotros tenemos entonces el portfolio spot, que a priori, durante el periodo que dure la inversión, está expuesto a riesgo temporal, y uno lo acepta y uno lo considera al momento de alocar la inversión, porque si vos sabés que si puede fluctuar 60% a la baja y tenés $5.000 en el mercado, quizás no es tan inteligente poner los $5.000 y que se pongan a un menos 60%, porque durante el lapso que dure la inversión estás expuesto a eso. Entonces, si vos no querés perder $2.400, ya prevélo antes de hacer la inversión y decís, bueno, entonces en vez de 5.000,
me pierdo de ganar un poco, zafo un poco del dolor de cabeza de la fluctuación sobre más dinero del que correspondería, según mis capacidades, y en vez de 5.000 pongo 300. Y en el peor de los casos, la fluctuación porcentual temporal que puedo soportar son $150 menos, ok, eso, no hay problema con eso. Entonces, esa es sería la manera de operar idealmente. Entonces, cuando nosotros llegamos a puntos que conocemos, que son los ABC short interesantes macro, son claramente puntos que uno puede utilizar para cubrirse. O sea, las entradas que nos da el macro ABC short son puntos interesantes para cubrir el portfolio. La calificación de los trades que estamos haciendo en el Discord, en Day Trading Chat y etcétera, funciona de la misma manera en Trading Pro que para hacer hedge. Es lo mismo. Antes de esta clase, uno solo podía estar expuesto a long con las posiciones spot. Ahora vamos a ver cómo podemos proteger. Y proteger me refiero a no ganar. O sea, yo sé que está buenísimo la historia de ganar siempre y ganar en cada movimiento y todo, pero a veces no ganar ni perder es ganar. Entonces, comprendamos eso de que no ganar ni perder, sino que en momentos de indecisión de mercado está bueno simplemente estar neutral, y ahora vamos a ver cómo sería eso de estar neutral. O sea, ¿cómo hacemos para que nuestro portfolio, por más que esté invertido al alza, esté neutral? Eso está bueno y lo vamos a ver. Vos podés adaptar la estrategia de hedge al momento del mercado en el que te encontrás. Hay dos maneras de hacer hedge. Operando Trading Pro por 16, 1,60 de stop loss, 0,80 de stop loss, un 1% de stop loss, 1% PSX, 80%, 0,80%, 12X, 0,60%, 16X. Esa forma es correcta. Lo que nos importa acá es, y ahora vuelvo a lo de riesgo real, imagínate que vos tenés 100% de tu capital, tenés 50% líquido, bueno, 50% invertido, está bien, pongamos el 50% invertido, y tenés esta distribución, digamos, y estás en este punto exacto. Todo tu portfolio, digamos, naturalmente está apuntando al alza, entonces vos lo que querés sería esto, y estar en ganancia. Claramente entendemos que esta posibilidad existe, lo consideramos, justamente por eso no hacemos locuras, existe, es muy común que suceda. Sería muy probable que suceda y sea el fin para cerrar este vacío que quedó acá. Pero bueno, si nosotros llegamos a máximos, o sea, a este punto, 73, 4, 2, 6, se presenta un gran ABC, ¿ok? Entonces tenemos la puerta de entrada a ABC Short, ¿ok? A, B, C. Esta es una posición del carajo. Claramente se va a tomar, pero acá cuando lleguemos a los 73.426, y esto es solo si sucede, y esto se está enseñando con fines educativos más allá de esta posición, porque esto es un razonamiento que se puede extrapolar a cualquier situación futura del mercado. Si nosotros llegamos a 73.426, imagínense, con el 100% de las operaciones abiertas y esperando el bull run de long, pueden pasar dos cosas. Podemos llegar y tenemos bull run, buenísimo, nos vamos de vacaciones a Cancún, todo valió la pena, se cumplió, Bitcoin está en 100.000. Eso puede pasar. Esa es la razón por la cual uno mantendría sus posiciones de spot. Suceda ahora, suceda en 8 meses, suceda cuando suceda. Uno tiene posiciones de spot porque cree que se van a revalorizar. Si nosotros queremos que se revaloricen, tiene que pasar eso. Como tenemos un ABC short, que es un súper ABC short, o sea, esto es una cosa suprema. ¿Cuál es la posición suprema de pollo? ABC clarísimo con micro ABC, micro ABC, micro ABC. ABC clarísimo con micro ABC, micro ABC, micro ABC. Por eso les estoy diciendo que esta es una clase avanzada, ¿eh? No es una clase para los que recién arrancan o están hace 6 meses. Esto es una clase avanzada. C con micro ABC, ¿ok? Entonces, esto es lo que podría ser la madre de los ABC short que jamás hayamos visto. Entonces, como esa posibilidad existe y es real, y acá preferimos hacer las cosas con coherencia más que locura, lo tenemos que tener en cuenta en la manera en la que operamos. Tranquilamente podría suceder que el gráfico no le dé bola al ABC, 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 con micro ABC, micro ABC, micro ABC, sino que directamente diga, ¿saben qué?
reventamos al alza y nos vamos a bullrun. Ok, justamente por eso están las posiciones de long. Pero ¿qué sucede si se presenta esta figura enorme, que a nosotros no nos sorprendería, pero que al mercado la verdad que sí, y se le ocurre hacer alguna locura? Y saben que en el mercado no hay locuras, ahí está lo que pasa y cómo reaccionamos. Pero bueno, supongamos que se le ocurre hacer algo así y uno está 100% invertido, pensando que viene el bull run, y no hace ninguna modificación, ni toma profit, ni hace nada, y está llevando a cabo una administración pasiva de sus activos. ¿Qué sucede si sucede eso? Que ni siquiera sería el target de Fibonacci, estos 43.000, porque el target de Fibonacci sería muchísimo más abajo que los 43.000. Si sucede ese caso, solo Bitcoin se vería expuesto a una caída del 40%. Ni hablar las criptomonedas en general. Sabiendo que hay dos escenarios, o el precio se va para arriba y tus activos se revalorizan claramente, o se va para abajo y los activos se extiende más el lapso temporal que hay que esperar para finalmente, por una razón u otra, recibir una revalorización de lo que uno tiene. ¿Cómo podemos hacer para que este daño general posible de un lugar tan crítico como es el máximo histórico disminuya considerablemente? Si el riesgo disminuye considerablemente, claramente nosotros vamos a poder operar más tranquilos y más seguros. Entonces, imagínense si llegamos a máximos desde donde estamos, Bitcoin subió 20%, claramente las altcoins, si estamos en máximos, algo empujarán, imagínenselo, si BTC sube 23%, por lo menos las altcoins, queremos ser muy exigentes, que las altcoins suban 20% nada más, muy exigentes. O sea, sabemos que las altcoins suben más, pero seamos exigentes. Entonces, ese portfolio del 100% que está en cripto, mínimamente se revalorizó un 20% más. Entonces tenés más dinero en dólares porque esas monedas valen más en máximos que en este punto en el que estamos ahora. Y si nosotros en máximos, ya en ganancia, claro, porque estamos hablando de cubrir un portfolio de mediano o largo, no abrir uno nuevo, o no estamos hablando de cubrir un trade, sino un portfolio. Si nosotros en máximos decidimos lo siguiente, y acá es cuando digo de vuelta, es muy importante antes de hacer esto, tener muy procesado Trading Pro y mucha experiencia. Si nosotros en el máximo agarramos de ese 100%, que ahora en máximos vale más que antes, ese 100%, agarramos un 5%, 5, y decidimos exponerlo a riesgo real. Cuidado, estamos hablando de riesgo real. Hablamos ayer de que el máximo que podemos exponer de todo ese 100% es el 6%, y acá estamos hablando del 5%. O sea, es una operación considerable exponer el 5% a riesgo real. ¿Qué quiere decir el riesgo real? Lo repasamos. Ese dinero se puede eliminar. Entonces, nosotros en ningún momento podemos eliminar más del 6% por liquidación de nuestro portfolio. De ningún momento, bajo ninguna circunstancia. Si ese 6% se llega a eliminar, hasta que el portfolio o el trading del operador lo recupere, no se puede volver a hacer este tipo de operativa. Tendrá que volver a empezar desde abajo, lo que sea necesario para no seguir agrandando el riesgo real. Entonces, riesgo real, el dinero que nosotros alocamos en el trade de cobertura se puede eliminar por liquidación. Entonces, si nosotros agarramos el 5% de ese portfolio y le aplicamos 4X, recuerden la clase, las matemáticas del apalancamiento de Trading Pro. Si nosotros le aplicamos 4X, el precio de liquidación te queda a un 20% de distancia de la entrada. El precio te queda en $88.000.
Si nosotros agarramos 5% del portfolio total, ni hablar de que quizás un operador más conservador tenga más Bitcoin que otros activos, tenga más liquidez que el total de las criptomonedas que tiene invertido, por ejemplo, el 50% de la liquidez. Entonces, solo tienen riesgo de fluctuación temporal el 50%. Por ejemplo, puede ser el perfil, depende del perfil del inversor. Si nosotros estamos, por ejemplo, en esa, y solo está expuesto al 50% de lo que hay en cripto, a fluctuación temporal, y le metemos una cobertura como esta que vamos a explicar ahora, fíjense lo que pasaría. 5x, 5% por 4x es igual a 20%. O sea, ese dinero que representa el 5% del total del portfolio, porque estamos utilizando apalancamiento, no va a representar el 5%, va a representar el 20%, porque el apalancamiento multiplica el margen. Entonces, si vos iniciás una operación, y vamos a simular, si vos iniciás una operación en este punto, ¿viste? Subimos, bajamos, entró la operación, sin stop loss. Para que vos pierdas el 5% del portfolio, que está dentro de los márgenes tolerables para este tipo de operativas, ¿qué tiene que suceder? Tiene que suceder lo que sería un verdadero evento singular que nunca sucedió en ningún momento de la historia del activo y que atraería la atención de las masas y que encima el restante 95%, si todo ese 95% está invertido, te lo revaloriza claramente porque sube Bitcoin un 20%. Ni hablar las altcoins, lo que subirían si sube Bitcoin 20%. Entonces, para que vos pierdas el 5%, tiene que suceder este evento singular. BTC tiene que ir directo o tardar unos días, no hay problema, y subir 20%, lo que te revaloriza todos los otros activos. Si eso no sucede, y se da el gran ABC, o se da lo que pasa siempre cuando llegamos a máximos históricos, y vos tenés esto, vos tenés este margen del 20% a tu favor, ni hablar de que una vez que estemos en un punto interesante como este, se pone break-even y esta operación pasa a ser libre de riesgo. O sea, tomaste prestado el 20% de todo tu capital sin riesgo porque lo único que va a suceder si salta el break-even es volver a arrancar la misma operación. Ahora, si entramos en la operación, sin hablar de la cuestión del break-even, si entramos en la operación en este punto, y Bitcoin, porque la idea de esto no es cerrar la operación, la idea es cubrir el portfolio. Entonces, por más que estemos por acá y la profit sea impresionante, sea 36 por 4, más del 100% del 20% que estás cubriendo, esto se queda para darle seguridad, esto es un seguro para siempre, con ahí el corazón de Flixer en el break-even. Entonces, nosotros ya sabemos que técnicamente si hay niveles importantes que si los llegamos a perder, podemos cerrar, ir cubriéndonos, cerrando las posiciones de spot, manteniendo la posición a la baja desde los máximos. Entonces, si nosotros llegamos a caer fuerte, vos tenés una posición positiva arriba. Si nosotros llegamos a
tocar los máximos, estás invertido en el 100% y no hay ningún problema. Lo único que se perdió fue 5% que se recuperó con la revalorización de los activos. Entonces, esta clase es para verla 3 o 4 veces, comprender todo esto, y si recién estás arrancando, ir de vuelta a Trading Pro, porque esta es una gran forma de operar, sobre todo basado en el sentido común, o sea, toda la parte que dije para que te eliminen tiene que pasar, fíjate todo lo que tiene que pasar para que te eliminen, algo que nunca pasó. Ya eso es exigirle suficiente al mercado como para tener una posición muy buena. Eso me parece que ha sido todo.